Bienvenidos una vez más a un episodio de Mil Batallas, el primer podcast de habla hispana que se enfoca en hablar de manera integral sobre el virus del papiloma humano, otras ITS y salud sexual en general. Mi nombre es Chay para los que no me conocen y el día de hoy tenemos una super invitada que es la doctora Iliana América Alarcón. Yo me di a la tarea de contactarla porque la verdad su perfil me llamó mucho la atención y ya saben que aquí nos gusta hablar todo con un enfoque, con una perspectiva científica y traer puntos de vista que enriquezcan mucho los episodios. Es por ello que me di a la tarea de traer a la ginecóloga y obstetra para que, pues, nos hable un poquito más, de una manera muchísimo más amplia de hoy vamos a hablar del VPH, un poco de las vacunas y de algunos procedimientos que debemos conocer acerca de qué hacer cuando nos diagnostican. Y, pues, bienvenida, doctora. Me gustaría mucho que se presentara, nos hablara un poquito de usted, qué hace, qué le gusta. Ay, muchas gracias. Gracias también por compartir este espacio y sobre todo por difundir mucho de de tipo de información que muchas veces la encontramos, ya está accesible en todos estos medios, pero siempre también es buenísimo encontrar esta parte en la que personas con a lo mejor un poquito más de experiencia en esto, que digo, seguimos aprendiendo conforme la marcha, pero podamos ayudarles también a entender un poquito de estos procesos. Pues mucho gusto, yo soy la doctora Ileana Alarcón Alcántara, soy ginecóloga y obstetra, como bien comentaste, y soy egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM por parte de la especialidad. Y también ya tengo 2 diplomados, uno en ultrasonografías ginecológica y también ya en colposcopía y cáncer en la mujer, avalada por la Universidad de las Américas en Puebla, que ese lo acabamos de concluir. Y como te digo, la colposcopía ahora es una herramienta súper indispensable e importante para nuestro ejercicio, para la práctica médica, sobre todo nosotros que nos dedicamos mucho en cuanto a estas cuestiones de infecciones de transmisión sexual, sobre todo el VPH. Y el VPH, pues, obviamente es uno de los temas que más me gusta hablar siempre porque, em, pues, no es un virus obviamente emergente, pero llama la atención que no es nuevo, pero mucha de la práctica de detecciones, de tratamientos, Claro. de prevención es nuevo. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de 20 años para acá, o sea, son cosas realmente nuevas que dice que se siguen investigando, ¿no? Y se siguen, no nos siguen ayudando para los diagnósticos, los tratamientos y demás, pero bueno, Sí, esa es claro. una parte de mí. Muchísimas gracias, doctora, por presentarse y tiene toda la razón, porque ahora, yo veo que hay, como bien menciona, varias ginecólogas hablando del tema, ginecólogos, y eso es muy enriquecedor porque, como dicen, ¿no? Ahora traer como esta parte científica a las personas que tal vez no tenemos mucho acercamiento y que pues hemos vivido un poco, pues sí, con nuestra sexualidad muy escondida y de repente, pues que llegamos, nuestros primeros acercamientos siempre son con ustedes y nos interesa mucho conocer, pues siempre qué hay, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué nos puede servir para nuestro diagnóstico? ¿Cómo afrontar el diagnóstico? Y aquí, por ejemplo, doctora, me gustaría mucho saber, ahora sí arrancando con el tema, ¿cuáles son las principales pruebas disponibles para detectar el VPH y en qué consisten? Okey, mira, esto es bien importante porque muchas veces llegan a la consulta preguntando y, sobre todo ahora que ya existe mucho de paquetes de BPH o paquetes ginecológicos, y ya te incluimos, pues, la detección por Papá Nicolau, por colposcopía, pero es bien importante, yo siempre a mis pacientes les explico que la única forma de detección del virus como tal es haciendo pruebas de PCR, que son aquellas técnicas que nos van a ayudar a la detección directamente del ADN del virus. Es importante saber que este virus es un virus, de ADN en la que vamos a saber que precisamente, ¿por qué es importante saberlo? Porque
se puede, digamos que incrustar en nuestras propias células, entrar, y por eso es que vamos a saber en cuanto a la detección qué es lo que tenemos que hacer. Este tipo de prueba ya está también en los servicios públicos, ¿no? Y se ha visto como una de las principales pruebas ahora, que incluso puede estar sustituyendo, no sustituyendo, pero sí de forma complementaria hacia la citología cervical o Papa Nicolau y la colposcopía, que ya son este tipo de estudios, el Papa Nicolau y la colposcopía, son aquellos que nos van a ayudar ya a detectar las lesiones que se asocian o se producen por el virus, pero no como tal el virus. El virus, al entrar a la célula y modificar en parte su estructura genómica, su ADN, va a ocasionar lesiones directas en las células, que estas son las que se van a ver ya en la citología o Papa Nicolau y en la colposcopía. Y otra duda muy frecuente es, por ejemplo, si soy hombre, ¿me puedo realizar, la PCR? Claro, todos los hombres y mujeres, deberíamos de hacernos este tipo de pruebas. La prueba de la detección del BPH ya por medio de la PCR es muy fácil y se toma, digamos que como una muestra también cervical, como un papanicolau, pues, que tampoco es doloroso, quizá un poquito incómodo. Yo siempre, sí soy muy honesta y digo, no es venir al centro de diversiones, la verdad es incómodo. Uno también cuando está de paciente dice: "Ay", sí es incómodo, pero es rápido y es necesario, eso es lo importante. O sea, tener en cuenta que es un procedimiento bien necesario, porque, digo, escuchamos siempre la importancia: "Hazte tu Papá Nicolau, hazte tu Papá Nicolau". Ahora ya se ha visto que con esta prueba, que también ya me llegan muchas pacientitas, eso es bueno, que llegan y les ya traen su PCR de BPH, que se lo realizan en los centros de salud. Es buenísimo porque este tipo de pruebas ya nos va a ayudar también, depende si son con genotipificación, perdón, o no, a saber el tipo también de, pues, de virus, que si es un virus de bajo riesgo o de alto riesgo, que sabemos ahora que los de alto riesgo son los que se van a asociar muchísimo con la oncogenicidad o con el riesgo de cáncer. Es correcto. Y, por ejemplo, aquí, ¿cada cuánto se recomienda realizar una prueba? Por ejemplo, la PCR, ¿y con qué frecuencia? Exacto, eso va a depender también. Ahora bien, eh, en los centros de salud y demás, de forma privada, se puede hacer más cercanamente, digamos, cada 3 5 años. Acá en los centros de salud les están dando hasta 5 años, porque se ha visto una asociación en la que si tenemos un PCR negativo, realmente es muy poco probable que a lo largo de 5 años pueda haber lesiones, y por eso es que también yo he escuchado muchos comerciales de: "Ya no te hagas tu Papá Nicolau, solo el PCR". Pero también seamos muy realistas, todavía estamos en un punto en el que estas pruebas no están, si bien sí ya se están haciendo más, todavía estamos todavía con los límites de las capacitaciones hacia médicos, enfermeras, personal en general que puedan estar tomando esas, y sobre todo también conocimiento, ¿no? No están muy difundidas, entonces sí creo que esa parte es la que nos está fallando todavía en el sector de salud pública, pero digo, creo que también, no, como te decía, no sustituye la complementación del Papa Nicolau, que ese sí hay que hacerlo de preferencia cada año, junto idealmente con una colposcopía. Perfecto, sí, siempre acá se motiva, se incentiva a que cada año, aunque digamos que ya no tengamos lesiones activas o solamente estemos como, pues sí, por así decirlo, En ya seguimiento. en seguimiento, es correcto, pues sí es importante ir cada año porque al final son como ya estos, exámenes de rutina que sabe uno que se tiene que hacer, como los exámenes de sangre, como, lo que necesita uno para saber que todo está okey. Sí, claro. Y,
por ejemplo, aquí hablando un poquito de estas limitaciones que me contaba, que a lo mejor, es como entre la capacitación, el manejo de la prueba, ¿qué otras, la PCR es confiable o no? Es muy confiable y es que también te voy a comentar que hay diferentes tipos de técnicas, o sea, no es como una sola y ya. Existen incluso en el mercado de forma comercial hasta alrededor de 100 tipos de pruebas de este tipo, más o menos, que nos ayudan a la detección de este tipo de parámetros y valores en cuanto al ADN, al ARN, a las proteínas del virus, que esos ya son las encargadas, pues, más en el tema de la oncogenicidad o el cáncer, que van a promover, pero, son muy confiables. Tienen que pasar, no todas, obviamente, pero por eso es que no todas tampoco están certificadas o avaladas por la FDA, o muchas de estas pruebas todavía no las valida la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero en general los que ya se están ocupando, son muy confiables y por eso, junto con a veces una citología Papá Nicolau y una captura de híbridos o esta prueba de PCR de pH, que es una forma de captura de híbridos también, tienen una alta especificidad y sensibilidad y un alto valor predictivo negativo, que quiere decir que teniendo estas pruebas, negativas es casi, digamos que con un alto porcentaje decir que no vas a tener problemas o lesiones en al menos 5 años. Uy, eso es muy bueno y muy positivo, y sobre todo porque, em, estábamos hablando en otro episodio justo de que el virus tiene un buen un buen panorama, o sea, cuando a ti te lo diagnostican, en la mayoría de casos, pues, el virus se aclara o cede, ¿no? O sea, en realidad, eso es como muy positivo saberlo y complementarlo con las pruebas que siempre que nos escuchan, pues, preguntan, ¿no? Es que, ¿qué hago?, ¿no? Sobre todo cuando la mayoría se da cuenta de que hay presencia de BPH o tiene como esa sospecha, es por, pues, los condilomas o de repente que, pues, llega a hacerse su Papá Nicolau de rutina y, pues, sale una lesión. Entonces, son como esos, pues sí, detallitos que uno va va Mm. viendo en el camino y me gustaría mucho aquí, por ejemplo, hablar también si existe, dentro de las mismas pruebas del Papá Nicolau o del, la colposcopía, si hay alguna limitación o realmente no. Sí, claro que sí, ninguna de esas pruebas, como el Papá Nicolau, la colposcopía, son, aquí la sinergia es lo adecuado, hacer en general como la mayoría de los estudios posibles, o sea, en conjunto, además de nuestra historia clínica, nuestros factores, eso es súper importante porque cada paciente es diferente. O sea, siempre sabemos que cada persona va a, digamos que asociar va a presentar las lesiones o virus o no de diferente forma por lo más importante para esto es sistema inmune, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, en cuanto a eso, pues es variado las limitaciones, pero la mayoría de estos, la colposcopía es operador dependiente, ¿no? O sea, existen ya muchas capacitaciones en cuanto a este instrumento y a esta práctica, pero al final de cuentas hay escuelas, ¿no? Y me refiero a que algunos lo hacemos. Digamos que existe una técnica de colposcopía, pero, pues, es diferente como lo veo yo a como lo ve, mi compañero, aunque en teoría, pues, tiene que haber alguna forma de estandarización. Mm, entonces, las limitaciones va mucho más en cuanto a operador dependiente, igual la toma de la citología o el Papá Nicolau, em, eso también depende, ¿no? Porque no es lo mismo, lamentablemente, si te la toma a lo mejor algún estudiante que apenas va aprendiendo, eso pasa mucho también todavía. Y digo, al final de cuentas es una escala de aprendizaje por la que todos pasamos, pero al final de cuentas existe. Entonces son este tipo de limitaciones que puede estar este, generando algún problema, pero en general, la verdad es que son pruebas
confiables y que tenemos el acceso a ellas y que hay que realizarlo. Y así que ya saben, siempre se les hace esta invitación a que se hagan estas pruebas de rutina. Y ahora nos vamos a adentrar, doctora, me gustaría mucho ligar este tema a otro tema que hablamos mucho, pero no tan profundo, relacionado a las vacunas. Sí. Y aquí, por ejemplo, me gustaría mucho, saber cómo funcionan estas vacunas. Sabemos que, pues, no importa si eres hombre o mujer, puedes ponerte la vacuna del VPH, pero nos gustaría saber un poco cómo funciona y a qué edades es recomendable ponerse la vacuna. Okey, perfecto. El tema de las vacunas es bien interesante y te lo dije al inicio, que a mí me sorprende todavía pues, el contexto actual, porque este es un virus, pues, no es nuevo, pero el tratamiento, la prevención, todo esto va cambiando siempre, ¿no? Y las vacunas realmente a mí me parece que sí es muy nuevo y es un tema interesante porque, como todas las vacunas, lo que nos hace es aumentar la inmunidad de cada persona de forma activa, no estar esperando que nos dé la infección para generar un tipo de inmunidad, sino con una vacuna, esta vacuna nos va a generar inmunidad para ayudar a nuestro cuerpo a tener defensas contra el virus, ¿no? Y bueno, estas vacunas se hacen con un tipo de ADN recombinante que, digamos, son como no como tal virus similares, pero son vacunas sintéticas que orientan como hacia esa parte de una similaridad hacia el virus para ayudar al sistema inmune a reconocer y generar defensas contra esto, ¿no? Y bueno, realmente las vacunas inician más o menos aquí en México en el 2008 a entrar y en el 2012 ya está en la Cartilla Nacional de Salud. Se tiene que indicar, obviamente, a población de riesgo que llama mucho la atención, pues, que son en niñas, de preferencia antes de iniciar la vida sexual, desde los 9 hasta los 14 años, que todavía máximo se considera hasta los 16 años. Y en general no aparece como tal en el cuadro básico para los hombres, a los niños, pero se recomienda la vacunación, pues, de forma universal a niños y niñas desde los 9 hasta los 45 años de forma general. Sí, eso de las vacunas, como bien menciona doctora, a mí se me hace como súper interesante cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, porque, pues, yo me acuerdo que de chiquita a mí me pusieron la vacuna y, sin embargo, pues, ahora he ido leyendo un poquito más y dicen que la vacuna ha mejorado mucho. O sea, es una vacuna que ahora si te la pones, pues, protege muchísimo más. También la accesibilidad a la vacuna es mucho más, porque antes era una vacuna si ahorita pensamos que es cara, antes era mucho más cara, o sea, Sí. y pues no todos, no había tantas campañas como para: "Ay, vamos a ponérselos a todos", ¿no? También estaba esta onda de los antivacunas, que no te la pongas porque quién sabe qué sea, mejor no. Y ahora sí, y ahora he visto que ha cambiado mucho ese panorama y también el discurso, ¿no? El discurso hacia que ahora, pues, pueden ser que no importa el género, sino más bien importa, eh, o sea, la protección que da la vacuna. Y, por ejemplo, aquí, doctora, ¿es necesario vacunarse si ya tengo VPH o, pues, ya no tengo la edad recomendada? Sí, claro, la idea con lo de la vacuna, y yo siempre les digo como en general, porque a veces tenemos varios mitos en cuanto a la vacuna, de que si ya tienes VPH, ¿para qué? Y me llegan pacientitas, te lo juro, que diciendo: "Es que ya me dijeron que ya tengo VPH, que para qué me la tengo que poner". Pues, es como, a ver, a mí ya me dio influenza alguna vez, ¿ya no me tengo que poner la vacuna? Pues claro que sí, porque lo que nos hace, como todas las vacunas, es aumentar defensas, aumentar a nuestro organismo a batallar contra este tipo de virus, en el que no quiere decir que no me va a dar la enfermedad, pero me va a ayudar a generar defensas, a poder ayudar a mi cuerpo a tratar de, como dices, silenciar de pronto el virus, aclararlo, a digamos, dejarlo dormir
y que no esté activo. Y si hay presencia de lesiones, de pronto ayudar en activarlas o a no ayudar a la no persistencia o progresión de las mismas lesiones, ¿no? Entonces se ha visto que realmente sí funciona la vacuna y como dices, la evolución de estas vacunas en donde antes existía pues solamente para protección de 2 serotipos. Que tengamos en cuenta que el virus más o menos realmente es entre 100 a 200 serotipos, un montón. Yo siempre les explico, son un montón de serotipos. Ahora la vacuna, la era de 2 para ayudar a contra los 2 serotipos más frecuentes hacia el cáncer, ¿no? Cervicouterino. Y luego ingresa la tetravalente que nos ayuda para 4 serotipos. Y muy reciente, apenas en 2022, se aprueba ya la comercialización y uso en México de la nonavalente, que es la más actual y la que más nos ayuda pues en este momento, porque obviamente entre más serotipos nos ayude a con el proceso de inmunidad, pues mejor también para nuestro cuerpo y mejor para disminuir el riesgo de infecciones o lesiones. Sí, que de repente, por ejemplo, eso es algo muy común, o sea, las lesiones no se ven. Lo que a veces vemos más, pues, son a lo mejor las verruguitas que llegamos a ver por el genotipo que tenemos, pero también es importante entender que, pues, esta vacuna es como bien poderosa porque sí yo siento que sí disminuye. Es que me han llegado así chicas que luego me cuentan su diagnóstico, me dicen: "No, pues, es que con la vacuna, se me cayeron las verruguitas, ¿no? O ya no me están apareciendo lesiones y esas cosas". Entonces, yo la verdad ahí sí les digo, a lo mejor es un esfuerzo muy grande, pero es algo súper necesario o sea, es como, pues, una herramienta más que nos puede ayudar. Sí, claro. Es una inversión que vale completamente la pena. Yo también siempre les digo, trata de ponerte la que tú quieras. Digo, todavía existe la tetravalente, la nonavalente, la que tú quieras. Y al menos una dosis, que eso también está interesante porque al inicio se decía mucho, niños y niñas, 2 dosis, ¿no? Nada más. Sí. Adultos, después de los 15 años, 3 dosis. Y ahorita ya en el esquema actual, se ha visto que hasta un 80% tiene buena eficacia a lo largo de 10, 15 años, que es lo que se ha visto con el uso de esta vacuna, que una sola dosis de la vacuna nos genera una buena protección. Entonces, ese es el cuadro que ahorita se está manejando para niños. Pacientes inmunocomprometidos o con algún tipo de otro tipo de infección y demás, todavía como el VIH, por ejemplo, también niños, adolescentes, mujeres o adultos que tienen VIH, se recomiendan todavía las 3 dosis. Sinceramente, todavía no se ha visto alguna modificación en cuanto a guías internacionales de las dosis. Todavía se sigue recomendando 3 dosis. Por el contexto político público, de salud en México, idealmente, pues, al menos una dosis, en niñas está indicado ya. Perfecto, eso es bueno saberlo. Y yo siendo adulto, si deseo ponerme la vacuna, recomendable terminar mi esquema con 3 dosis. Idealmente sí, y también, por ejemplo, ya me puse, de niña la Gardasil 4, que es la que se estuvo poniendo hasta el 2022. Me tengo que volver a poner la Gardasil 9, la nonavalente, pues, lo ideal es que sí, ¿no? A veces no, ya solamente una o 2 dosis, a lo mejor no completaría las 3 dosis, pero, sí se ha visto que con un refuerzo de una más, o también podría ser válido las 3 dosis también del nuevo esquema. Sí se puede aumentar un nuevo esquema, pero al menos en un lapso también de un año, no luego, luego. Es que sí me llegaban muchos pacientes, es que estoy en un esquema de Gardasil 4, ¿no? ¿Me puedo poner la última, la 9? No. O sea, ideal terminar con un esquema y si quieres reiniciar otro, está bien, es válido, pero al menos dejar pasar un año también de diferencia. Claro, y ojo, entender que una no es mejor que otra, ¿no? O sea, al Exacto. final cubre más que la otra, pero no significa que Que es mejor, exacto, no. Siempre les digo la que puedas. Y es que me la ofrecen
en el sector público. Es la misma, te va a ayudar igual, póntela. Yo siempre les digo, si tienes la oportunidad, donde sea, la que sea, póntela, póntela, póntela. Perfecto. Ay, qué bueno, doctora. Y, por ejemplo, acá, con base en su experiencia, pues, ¿qué mitos o miedos suelen estar, pues, relacionados o asociados con las vacunas del VPH? Sí, bueno, eso también, y todavía hay mucho tabú en cuanto a esto y en cuanto a pensar de que es, incluso todavía muchas de mis pacientes, es que yo no le di permiso a mi hija que se la pusiera, o no, o mi mamá no me dejó, porque pensaba que ya eso involucraba tener contacto sexual. Esos son mitos súper frecuentes y la verdad es que todavía vivimos en este tipo de sociedad y población en la que pensamos que hablar de esto es un tabú, cuando realmente es, digo, es súper normal, es súper común, porque se ha visto, digo, o sea, son estadísticas que todo el mundo conocemos y que se sabe repetidamente, pero que un 80% de la población va a tener este virus en algún momento, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tabú? Claro. ¿Por qué tiene que ser este tipo de mitos? Em o que ya con esto me va a poder generar a lo mejor más virus, o se va a activar el virus con estas vacunas. Tampoco, ¿no? Son mitos que la verdad ya no van. Sí, ese es muy cierto, porque, por ejemplo, el que menciona de que no me dejaron permiso es Ujú. porque así cuando eres como más chavito y como que todavía hay cierta, pues sí, como importancia en la toma de decisiones sobre, pues, este tipo de, pues sí, de ponerte o no la vacuna, es porque piensan que va a adelantar la vida sexual, ¿no? O que a lo mejor ya tienes vida sexual activa y entonces eso ya activa un montón de otras cosas que, pues, impidan más protección, ¿no? Por ejemplo, más herramientas para poder ejercer plenamente la sexualidad. Y, pues, también muchas personas piensan que siendo adultas no se la pueden poner, ¿no? También. Ah, claro. Por ej Sí, y apar también. y doctor, aquí, por ejemplo, ¿hay una edad límite, que ya no se recomienda poner la vacuna o no? La verdad es que, existe el consenso de 9 a 45 años, pero o sea, ciencia cierta. Los 45 ya son personas jóvenes que a veces están rehaciendo su vida, que están probando nuevas cosas. Yo no considero, yo sí tengo pacientes que, oye, es que acabo de iniciar una nueva relación. Oye, claro, ¿por qué no? Está permitido. O sea, no porque tengas 50 no te la puedes poner y tampoco porque tengas 50 te va a causar algo malo. Al contrario, si tienes el riesgo, hay que ponérnoslo. Okey, perfecto. Y, por ejemplo, aquí, bueno, ya lo habíamos tocado, ¿no? Como qué importante es que ambos se vacunen, porque, pues, luego como que todo esto siempre cae mucho en la responsabilidad de las mujeres y también el tema de la vacuna, ¿no? Pero aquí, pues, sí sería importante, ¿no? Este tema de, pues, de que los hombres se vacunen. Es bien importante porque, híjole, malamente, yo les digo a veces a mis pacientes, es que porque a ellos no les pasa. Híjole, la biología no es feminista. Nos tocó, la verdad es que por el tema de anatomía, de no de nuestra configuración como mujeres, sinceramente eso, obviamente sí sabemos que nos va o sea, peor a nosotras en cuanto a tema de infecciones, lesiones, cáncer. Sí existe, claro que existe el cáncer, de pene, anal, incluso cavidad oral, orofaringeo, en cuanto a los hombres, pero obviamente no es principal causa de muerte en nuestro país, cáncer de pene. Pues no, ¿verdad? Eso no es algo que veamos tan así como, hablando del cáncer cervicouterino, pero se ha visto que, proteger y vacunar a la población, masculina, a los hombres, pues, nos va a ayudar hasta un 80% en prevenir lesiones también hacia las mujeres, ¿no? Entonces, claro que sí, porque, no es como tal que ellos sean portadores y nosotras las de las lesiones, porque a ellos también les pasan lesiones, o sea, puede ser ambos, yo puedo contagiar y me pueden contagiar, o sea, no es un tema de que ellos nos contagian y ya, también nosotras podemos contagiar, pero, pues, a la par nos disminuye muchísimo más el riesgo de evitar nuevos contagios y lesiones
en general. Buenísimo. Y sí, les digo, sí es bien importante como poderlo abordar, no solo si tienes o no pareja, más bien en este ejercicio de una sexualidad consciente y responsable, pues tú como hombre que también nos escuchas, pues lo consideres y lo valores, ¿no? Dentro de tus, pues sí, de estas cosas que sí o sí tienes que hacer, como también para seguridad y que puedas vivir tu sexualidad plenamente, ¿no? Porque pues de repente yo sé que también para hombres, no solo para las mujeres, es muy doloroso vivir el diagnóstico. O sea, no es algo inherente. En realidad, cuando te dan, recibes el diagnóstico, pues suele ya estar cargado con mucho estigma y pues sí es como bien importante poder hacerlo y poderlo, pues ir ahorrando, ¿no? Ir ahorrando para la vacuna. Sí, la verdad es que a mí me agrada mucho porque, digo, ya hay mucho más información de este tipo y, ya hay más conciencia también en cuanto a esto, y es padrísimo cuando te llegan parejas, que llegan buscando la vacuna para ambos, ¿no? Entonces eso está increíble porque, pues, sabes que hay, como dices, una responsabilidad en cuanto a temas, no solo pues, afectivas, de sexualidad, de compromiso de la salud. Claro. Y acá, doctora, me gustaría mucho saber cómo podemos, desde su perspectiva, fomentar a que más personas hablen abiertamente sobre el virus del papiloma humano, sobre estas pruebas que ya mencionamos y las vacunas. Creo que es información, ¿no? Todo, todo, creo que para empezar a erradicar cualquier tipo de problema de salud pública o en general, es estar informando, concientizando, generar empatía también hacia todas las personas, decir: "Oye, no estás solo, oye, esto es común, esto es algo". Yo siempre les digo, eh, no te sientas mal, em 8 de cada 10 personas que estamos aquí hemos tenido virus, hemos tenido las lesiones, y lo importante es que se tratan. Es que, como dices, es un virus altamente prevalente e incidente que existe mucho, pero que también es fácilmente tratable y prevenible en cuanto a las lesiones, ¿no? En cuanto a disminuir el riesgo de progresión. Existe, o sea, así como existe el riesgo de contagio y demás, pues también saber que de esas lesiones que van a presentarse, muy poquitas van a persistir o progresar. Solamente un 30% van a persistir y solamente a lo mejor el 3% pueden progresar y volverse cáncer. Entonces, no hay que ser de este tipo de, o sea, de estadística. Todo esto se puede prevenir actuando de forma adecuada, buscando ayuda, sin ningún tipo de estigma, porque hay que normalizarlo, hay que hablar de esto, hay que estar pendiente también de la salud, no solo mía, de mis amigas, de mis primas, de mi mamá, y sobre todo también generar hincapié en personas muy jóvenes, en niños, niñas, adolescentes, que es como creo que podemos empezar a cambiar chips, ¿no? Eh, con los niños y los jóvenes, ¿no? Hablarles de esto e incorporar hábitos de salud. También, obviamente, es importante la prevención en cuanto a uso de preservativo, en cuanto a conductas sexuales de riesgo, quizá, pero sin estigmas. Sí, y eso es como bien importante, también es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, conocer este tipo de información, porque, pues, es muy negado, ¿no? De repente hablar con adolescentes o con niños, porque creen que hablar de sexualidad, ya los va a incitar a tener relaciones sexuales, y claro que no, o sea, al contrario, es como poder poner las cartas sobre la mesa y entender el panorama para poder a ir adecuando la información a cada edad, a cada, pues sí, a cada etapa vital de la vida. Y como bien menciona doctora, o sea, tenemos grandes aliados que son pues estas pruebas, que, que sí es importante conocerlas, es importante para que funcionan, porque muchas veces pues vamos al médico y te dicen, al ginecólogo, Hazte la PCR", y tú, pues sí, pero ¿qué es eso, no? O hazte tu colposcopía. La primera vez que me la hice fue porque, pues, estaba una promoción y un descuento, pero no fue porque yo supiera qué era. Entonces, pues, sí es importante entender qué me van a hacer, qué procedimiento y, sobre todo, pues, estar lo más informados posibles de nuestra salud. O sea, una vez que una
recibe el diagnóstico, de una manera superamorosa, pues, informarnos. O sea, porque, pues sí, también en Internet está todo alarmante y horrible de que todo es cáncer, pero en realidad, pues no, hay otros panoramas y otras formas de ver la información. Entonces eso, pues, se lo agradezco mucho, doctora. Mm. Pues, ya también para ir cerrando el episodio, me gustaría mucho que, pues, nos diga en qué parte de la república está, pues, que nos cuente un poquito más de sus servicios. Ay, muy bien, muchas gracias. Pues mira, yo actualmente radico y ejerzo mi ejercicio profesional en el estado de Hidalgo, en Pachuca, en donde trabajo en una institución pública y a nivel privado también. Hay en unos consultorios en Puerta de Hierro, están muy accesibles y, como te decía, pues, obviamente atendemos todos los temas ginecológicos, obstétricos, el embarazo, también realizamos ultrasonidos, colposcopía, cualquier tipo de también de tratamientos en base a este tipo de lesiones y, pues, también asesorías en general de métodos anticonceptivos. Escuchamos psicología también, de acompañamiento, vacunas, sí, claro, hablando de este tema. Entonces, digo, yo siempre les digo, mi espacio tiene que ser su espacio, en donde se sientan ustedes cómodas, seguras. Creo que eso es lo más importante, ¿sabes? Porque, al final de cuentas, como en algún momento mencionaste, somos a veces la primera línea ahí en la que estamos, en la que llegan a preguntar, a pedir informes, y si se los damos de formas erróneas o, digo, también a veces importa mucho el tema de comunicación, lo que yo te digo y tú me entiendes. Entonces, creo que tiene que quedar clarísimo, todos los diagnósticos, como dices, lo que te hacemos, por qué. Em, entonces, creo que esta parte tiene que siempre ser un lugar en el que salgan sin dudas y que se sientan, pues, seguras. Y bueno, la pregunta del pilón, que, vi en su perfil de Instagram de la doctora que me llamó mucho la atención y me gusta mucho, es que ella tiene un enfoque feminista, no pesocentrista y trato digno. ¿A qué se refiere un poquito con eso, doctora? Bueno, la verdad es que, a lo largo de estos años de mi práctica, no solo ahorita a nivel privado, sino desde que hice medicina y la especialidad, realmente he visto que hay muchas pacientes, muchas personas que todavía tienen algún grado o han recibido algún grado de violencia, de género. A nosotras como mujeres muchas veces es de que es que esto te pasó por iniciar tu vida sexual muy precoz, o por andar con tantos hombres, o regaños que la verdad es que no tienen nada que ver, y muchas veces, incluso hablando cosas negativas de nuestro cuerpo, de, en general, de hábitos que no se relacionan, no tienen nada que ver con lo que nos puede llegar a suceder. Entonces, creo que todas las mujeres, y bueno, todas las personas, pero bueno, yo me dedico a las mujeres, todas las mujeres debemos de recibir siempre un trato digno. Y, pues, yo sí me considero una persona feminista, sí soy feminista, creo en los derechos, creo en la equidad, en la igualdad. Entonces, debemos de contribuir hacia esta parte, ¿no? Hacia esta parte en la que encaminados hacia una evolución, ¿no? En la que seamos todos quepamos en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones y tengamos los mismos derechos. Qué bonito y justo, o sea, al final a veces, ¿qué más quisiéramos? Que todos los profesionales de la salud, por lo menos, tuvieran esta parte de la perspectiva de género y que justo no nos tocaran estos regaños que cuántas historias no hemos escuchado relacionados a lo que se vive en el consultorio con respecto a un diagnóstico de BPH y pues yo la verdad me pone muy triste saber todo esto, ¿no? Pero también me pone muy contenta saber que hay lugares y espacios nuevos, espacios diferentes también, espacios que apuestan, que no solo están aquí en la Ciudad de México, sino en otros estados, que apuestan por hacer las cosas diferentes. Solo
lo agradezco mucho y le agradezco mucho el tiempo, doctora, que se tomó para este episodio. Nos dio información muy valiosa que yo sé que nuestros oyentes que nos escuchan de otras partes del mundo, pues también les va a interesar muchísimo el tema. Y por último, pues nada más, no sé si nos pueda regalar sus redes sociales para que la sigan. Claro que sí, muchas gracias también a ti, Chay, por como te decía, la difusión. Son temas bien interesantes e importantes que tenemos que estar siempre concientizando y además, pues siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aportar y siempre seguirán saliendo cosas nuevas y mejores para nosotros como mujeres y como pacientes. Entonces, pues bueno, sí, estoy en Facebook como gineco.doctora.iliana. Me parece que Instagram y Facebook es igual. Perdón, eso es en Instagram y en Facebook como ginecóloga doctora Iliana. Entonces, así me pueden encontrar en mis redes sociales y directamente casi siempre los enlaza a mi WhatsApp por cualquier duda. La verdad es que eso sí, casi siempre, aunque no sean mis pacientes, desde que una dudita, siempre trato de contestar, cualquier duda que tengan o cualquier, sobre todo cuando sé que son a veces temas que no es tan fácil. O muchas veces, como tú dices, hay personas en Sudamérica, perdón, que tienen complicado el acceso al sistema de salud y muchas pacientitas de Venezuela, Guatemala y demás preguntan, y entiendo que por el contexto sociocultural y político y de salud pública que tienen, también es complicado tener acceso a información, ¿no? Entonces sí, la verdad es que casi siempre si me escriben en mis redes sociales o me mandan un mensajito, trato de contestarles. Buenísimo, doctora. Pues ya saben, a seguirla y también yo les deseo mucho que ahorita que andamos visualizando el siguiente año, el 2025, pues estés dentro de sus propósitos, de sus metas, sus objetivos, el poder realizarse esas pruebas, que esas pruebas se vuelvan rutinarias, que mi colposcopía, mi papá Nicolau, si también necesita hacerme la PCR, que la contemple dentro de estas metas y la vacuna también, que se vuelva una meta. Yo sé que nos da mucha alegría, mucha satisfacción para quienes se ponen la vacuna. Créanme que es un gran logro y es importante, pues, justo como les decía, conocer qué son para eso quería hacer este episodio, doctora, para que conociéramos un poquito más a detalle de eso que a veces como que medio hablamos por encimita, pero no le habíamos dedicado su espacio Sí. para hablar. Oye, y te voy a dar unos porcentajes también que quería compartirte. Y por último, de las metas internacionales del 2030 en cuanto a esto del VPH es que el 90% de las niñas y adolescentes antes de los 15 años ya estén vacunadas, el 90% de ellas. El 70% de mujeres entre 35 y 45 años con al menos alguna detección oportuna o tamizaje para prevención de lesiones premalignas y malignas. Y el 90% de estas detecciones, a lo mejor de lesiones premalignas o malignas asociadas a VPH, ya estén recibiendo algún tratamiento. Entonces, espero que logremos esos objetivos y esos resultados, que esos porcentajes se cumplan. Ah, yo también. Y la verdad es que aquí en México, bueno, para los que son de otros países, en la ciudad ya se está haciendo un esfuerzo muy grande por distintas, sector público-privado, el tema pues sí, concientización y vacuna, sobre todo. Entonces, yo sé que a lo mejor hay quienes no son de aquí, son de otros estados, pero pues también sí es importante, pues exigir este derecho, porque es un derecho a la salud y Sí. si no, pues unirnos entre grupos para poder, yo lo decía de broma, ¿no? Pero, pues, para abrir la tanda de la vacuna. Claro, como es que es una inversión, Claro. eh, eh, todo lo que implique nuestra salud a largo plazo es buenísimo, ¿no? Pero si existen tandas para la cirugía plástica, que no haya tandas Para la vacuna. Entonces, para la vacuna. pues, se los dejamos ahí como reflexión, a todos nuestros oyentes. Y, pues, nada, me despido de este episodio.
Fue un placer, como bien le dije, doctora, tenerla aquí. Espero que podamos seguir abriendo la conversación en los distintos canales de Instagram, y mil gracias por todo. Muchas gracias. Nos vemos Gracias, Karen. gracias en el siguiente episodio. Bye.